Les voy a compartir este video de un horno de microondas de la marca Daewoo, el cual el cliente nos comenta que no calienta y hace ruido. Ahorita lo vamos a poner a funcionar en unos 3 segundos, nada más para escuchar el ruido que hace, porque si hace ruido puede estar dañado lo que viene siendo, aquí viene esta parte de aquí, viene el magnetrón por dentro o el diodo de alto voltaje, y después le quitaríamos la tapa para revisar, descargar primero el capacitor de alto voltaje. Ahora vamos a proceder a conectarlo a la energía para escuchar cómo funciona. Vamos a encenderlo, ahí ya lo encendimos y le vamos a poner 3 segundos, que no sea mucho tiempo, porque si hace ruido, lo que esté en corto va a poder causar otro daño. Entonces vamos a poner, a ver si alcanza a escuchar ese rumbido. Lo voy a poner otra vez para que escuchen el rumbido y se vayan familiarizando con ese rumbido. Miren, el rumbido está fuerte. Bueno, ahora vamos a proceder a desconectarlo de la energía. Estas son las precauciones siempre que hay que revisar un aparato. Hay que desconectarlo de la energía y en este caso descargar el capacitor de alto voltaje. Ahora vamos a proceder a quitar la tapa y checar el magnetrón y lo que viene siendo el diodo de alto voltaje. Bueno, aquí ya le quitamos lo que viene siendo la tapa al microondas para poder revisar lo que viene siendo el magnetrón y el diodo de alto voltaje, que son los que causan ese ruido y que no caliente. Primero hay que verificar esto y checar a ver cuál de los dos es el que está dañado, cuál es el que podría estar causando ese ruido o ese rumbido. Y otra cosa también que hay que checar es que cuando vamos a revisar un aparato siempre debe estar desconectado de la energía. Y también la precaución que debemos de tomar es descargar el capacitor de alto voltaje. La descarga se realiza uniendo las dos terminales del capacitor con dos desarmadores sin tocar el metal. De esta forma se pone un desarmador en una terminal y el otro en la otra, y de esta forma ya queda descargado. Bueno, ahora vamos a proceder a quitar lo que viene siendo el diodo de alto voltaje para checarlo. Vamos a quitar este tornillo para poder tener acceso al diodo de alto voltaje. Aquí ya lo tenemos desconectado. También vamos a checar lo que viene siendo el magnetrón para ver si no están cortos las terminales. Aquí ya lo desconectamos. La verificación se hace poniendo una terminal del multímetro con uno de los conectores y la otra terminal la conectamos al cuerpo del magnetrón. Si está en corto, va a marcar una lectura aquí en el multímetro. Bueno, aquí vemos que no está en corto. Ahora la otra terminal. Bueno, el magnetrón por lo pronto está bueno. Ese no está causando el ruido. Ahora vamos a checar lo que viene siendo el diodo de alto voltaje. Este no es un diodo normal como los demás diodos. Este es un diodo especial. Al momento de ponerlo, la terminal del multímetro negativa en el cátodo y la terminal positiva del multímetro en el ánodo no deben marcar ninguna lectura. A ver si se alcanza a ver ahí el multímetro. Bueno, aquí nos está marcando una lectura. Quiere decir que el diodo está dañado y es el que está causando el ruido. Mira.
Ahora invierto las terminales y vuelve a marcar lectura. Aquí en el multímetro no debe marcar ninguna lectura. Aquí tengo un diodo en buen estado. Vamos a poner, aquí está lo que viene siendo el cátodo con la terminal negativa del multímetro y el ánodo con la terminal positiva. Miren, no marca nada, quiere decir que este diodo sí está bueno, está en buen estado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle este diodo para, ahorita lo ponemos a funcionar para ver si ese era el daño. Bueno, aquí ya le colocamos el diodo de alto voltaje, el que está en buen estado, y este es el que está dañado. Y ahorita nomás vamos a hacer las conexiones. Miren, este es el que está dañado. Ahí está marcando la lectura. Y ahora vamos a conectar la terminal. Y le vamos a hacer una prueba. El microondas, cuando se pone a funcionar para hacer pruebas, no debe estar sin la tapa. Ahorita nomás por la prueba que voy a hacer, sí, lo voy a dejar así sin tapa. Para realizar la prueba tenemos aquí este vaso con agua. Y aquí ya pusimos lo que viene siendo el multímetro en la función de temperatura. Por medio de esta sonda vamos a medir la temperatura antes de meterlo al microondas a calentar el agua. Nos está marcando 26 grados centígrados antes de meterlo al microondas. Y ahora lo vamos a colocar aquí adentro. Vamos a conectar el microondas. Ahí ya tenemos conectado el microondas. Ahora vamos a encenderlo. Ahí ya lo tenemos encendido. Le vamos a poner 1 minuto. Y le damos inicio. Si se pueden verificar que ya no se escucha el rumbido, ya no se oye se escucha el ruido. Y aquí ya está funcionando. Bueno, ahora vamos a verificar cómo quedó el agua. Vamos a ver qué tanta temperatura tiene. Tenía 26 cuando lo pusimos. Y ahí está aumentando, miren. Está aumentando la temperatura. Claro que si le ponemos un poquito más de tiempo, pues se va a calentar más. Ahorita por lo pronto nada más pusimos eso para comprobar. Entonces lo que estaba dañado era el diodo de alto voltaje. Y ese es el que causaba el ruido y que no calentara el agua. Bueno, espero les sirva el video. Hasta luego.